No puedo soportar a un parásito devorador de dinero como tú sin incluso teniendo en cuenta los gastos de manutención. No solo no recibo ningún apoyo financiero de ella, sino que también aporto más de la mitad de mis ingresos, que ascienden a $3,000 al hogar cada mes. No hay forma de que ella no lo sepa y le he explicado. Heridas. La voz fría de mi madre me llega. Ojalá no hubiera dado a luz a un parásito como tú. Soy Stacy, tengo 29 años. Gracias a mi arduo trabajo ahora trabajo como ingeniero de sistemas en una conocida corporación. Terminé en mi actual trabajo debido a la influencia de mi padre. A mi padre siempre le han gustado las computadoras, amaba las máquinas desde que era niño y aparentemente estaba muy emocionado la primera vez que vio una computadora. Yo estaba emocionado en ese entonces, pero las computadoras de hoy son increíbles. Mire esta. Tan delgada, pero esta pantalla es tan hermosa. Dijo que mi padre se reía y a menudo me llevaba a tiendas de electrónica cuando estaba en la escuela primaria. Me mostró los últimos modelos de computadoras y me señaló lo impresionante de ver a mi padre disfrutar trabajando con computadoras. También desarrollé un interés en ellos. Mi padre, que generalmente era callado, me enseñaba varias cosas sobre computadoras antes de darme cuenta. Me di cuenta de que era mejor usando computadoras que la mayoría de las personas a mi alrededor y quería profundizar en el campo. Así que entré a la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la universidad. No dudé en mi búsqueda de empleo y elegí una carrera relacionada con las computadoras. Ahora trabajo como ingeniero de sistemas en mi empresa actual, aunque la mayor parte de mi trabajo es remoto. He disfrutado y he logrado resultados sobresalientes entre mis compañeros. De vez en cuando visito la casa de mis padres y tengo conversaciones agradables con mi padre sobre el trabajo. Un día mi padre colapsó repentinamente. Recibí una llamada de mi madre y corrí al hospital. Por el bienestar de mi padre. Mientras esperaba unas horas más tarde el doctor salió del quirófano y me explicó la condición de mi padre. La cirugía fue exitosa pero podría haber algunos efectos residuales en sus extremidades. Me sentí aliviado de que al menos le hubieran salvado la vida por ahora. Mi madre estaba preocupada por su futuro y dijo: me pregunto qué haremos con el trabajo de ahora en adelante. Me preocupa si podré trabajar si perdemos nuestra fuente de ingresos. ¿Cómo viviremos? Mi madre estaba siempre preocupada por su propia vida, poniéndose a sí misma en primer lugar en lugar de a su familia. Haciendo esfuerzos en rehabilitación, pero habría efectos persistentes. Mientras que en el hospital mi madre solo trajo lo esencial y se fue rápidamente debido al largo viaje desde su lugar de trabajo actual. En su condición física mi padre no tuvo más remedio que jubilarse anticipadamente. Además, vivir solo desafiante debido a la necesidad de cuidados, así que hablé con mi madre. La condición física de mi padre le dificulta hacer todo por sí mismo, así que quiero que lo ayuden. Sin embargo, no esperaba una respuesta positiva desde el principio. Estoy ocupado con muchos cosas y no puedo cuidar de tu padre. Mi madre rechazó instantáneamente mi solicitud. Me decepcionó. Mi madre no era el tipo de persona que priorizaba a la familia sobre ella misma. Ella siempre se ponía a ella misma en primer lugar. Sin embargo, yo creía que ella amaba a mi padre, así que pensé: ella le extendería una mano. En su condición actual. Desafortunadamente mi solicitud de caiving también fue rechazada. Veo que está bien, entonces vendré a quedarme allí. Cuidaré de papá. Eso sería útil. Trabajo remoto siempre que tuviera una computadora y un entorno para reuniones en línea. Pensé que podría manejar tanto el trabajo como el caiving. Sería una vida desafiante hacer malabarismos entre el trabajo y el caiving, pero decidí regresar a casa para vivir con mi padre y mi madre, todo por el bien de mi amado padre. El día que regresé a casa y comencé a desempacar, mi madre se acercó a mí para escuchar sobre las comidas. Asegúrate de poder desayunar antes de las 7 de la mañana para tu salud. Es bueno comer cosas como fruta y ensalada. También, por favor, pon el basura en bolsas pequeñas con frecuencia y manténlas juntas. No me gusta el olor. Me alegra mucho que hayas regresado, aunque inicialmente, mi madre dijo que debía cuidarme sola. Cuando regresé a casa, de repente cambió su actitud y comenzó a asignarme todas las tareas del hogar. Sin embargo, a pesar de sus instrucciones, noté que la casa no estaba bien mantenida. Parecía que mi madre nunca había sido responsable de las tareas del hogar. Antes, como era de esperar, terminé haciendo todas las tareas del hogar sola.
además, mi madre rara vez estaba en casa y llevaba una vida sin preocupaciones. No solo hacía malabarismos con el trabajo y las donaciones, sino que también me ocupaba de todas las tareas del hogar. Mi padre, que había perdido peso, dijo, lo siento. Causándote problemas, tú también tienes un trabajo, sacudiría la cabeza con una sonrisa, no es tu culpa, así que no te sientas tan mal. Me alegro de haber regresado a casa. Disfruto hablar contigo. Aunque lo ayudaba con las tareas diarias, no era hasta el punto de que estuviera postrado en cama o no pudiera comer solo, ya que le brindaba ayuda ocasional, no fue demasiado desafiante y aprecié el tiempo extra que pasé con mi padre, que recuerda a mi infancia. Por otro lado, mi madre no hizo más que quejarse a pesar de no contribuir de ninguna manera a la casa. La cocina de Stacy siempre parece un poco sencilla o más bien frugal, ¿no? ¿No te preocupa que estos menús no proporcionen suficiente nutrición para tu padre enfermo? Eres una hija ingrata. No pude evitar sentirme irritada por los comentarios de mi madre mientras comía mi comida. Sin embargo, cuando mencionó a mi padre, lo pensé seriamente debido a su edad, no comen mucho. Pero tal vez tener más platos pequeños haría que a mi padre le resultara más fácil comer. Pensé en aumentar la variedad, pero mi madre no dijo nada. Pero unos días después dijo que últimamente hay demasiada comida, tanto tu padre como yo no podemos come tanto. Has estado viviendo solo, así que, ¿no sabes cómo hacer un presupuesto? Ella dijo esto mientras terminaba su comida, lo que me hizo replicar. Sé que nunca me pediste que aumentara la variedad de los platos. Agregué más platos pequeños. Eres tan condescendiente, increíble, nunca encontrarás un marido con esa actitud. Siempre tomando cualquier pequeño comentario como una queja, claramente enojada. Mi madre sigue haciendo su punto, se dirigió al sofá frente al televisor. Naturalmente, dejó los platos en la mesa, sentados pesadamente. En el sofá mi madre de repente dijo café con solo una palabra sin saber quién se lo prepararía. Comencé a limpiar la mesa mientras lo hacía. Mi madre me arrojó un cojín del sofá. Vamos, haz el café ya, prácticamente siempre estás en casa ni siquiera vas a trabajar. Dices que estás cuidando a papá, pero en realidad no es así. Justo después de su dinero de jubilación y ni siquiera puedes manejar el trabajo de la casa adecuadamente. Eres tan grosero que ya te dije que me cambié a trabajo remoto. Cuando estoy en mi habitación asisto a reuniones y trabajo. Mi madre se negó a entender el trabajo remoto sin importar cómo se lo expliqué. En su mente yo era una Burton y una hija poco filial que vivía de los ingresos de mis padres bajo él pretexto de en realidad yo era quien hacía todo el caiving, mantenía el sustento de mis padres y me encargaba de todas las tareas del hogar. Había soportado el egoísmo de mi madre desde pequeña, pero había llegado a mi límite. Mi decisión era clara, no podía seguir viviendo con mi padre en esta casa, incluso si eso significaba dejarlo atrás. Unos días después, mientras acompañaba a mi padre durante su rehabilitación, la condición de mi padre no mejoraba dramáticamente pero tampoco empeoraba. El médico nos animó a continuar de la misma manera. Cuando regresamos a casa con ese plan en mente, mi madre salía apresuradamente de casa con una bolsa grande. No le presté mucha atención. Sin embargo, al día siguiente, cuando abrí el armario para ir de compras por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que todos mis preciados bolsos y accesorios faltaban, porque no los había usado recientemente y no los habían movido, por lo que deberían haber estado allí. En ese momento recordé la salida apresurada de mi madre ayer y no pude evitar sospechar que su madre entraste ayer a mi habitación. porque preguntas de repente? Esta es mi casa y puedo entrar a cualquier habitación que quiera. Entonces, ¿qué hay? Ese bolso. Mi madre sostenía un bolso de una marca de lujo, claramente algo que ella había comprado hoy. Tenía suficiente dinero para comprar artículos tan caros. Siempre me dices que no desperdicie el dinero, ya que desperdicias el dinero. Lo usé como compensación. Incapaz de comprender el pensamiento de mi madre. Palabras, Fred. Mis cejas y mi madre comenzaron a reír alegremente. Sorprendentemente tenías unos bonitos bolsos, solo tus bolsos y accesorios sumaban una gran suma. Por sus propios pasatiempos no pude controlar mi enojo. Exclamé, lo que no puedo creer, robar y vender sin pedir permiso, eso es peor que un ladrón. Devuélvemelos. Me compensa. En respuesta el rostro de mi madre se contrajo de ira y exclamó, yo no puedo creer que mi hija tenga la audacia de desafiar a sus padres cuando yo era niña. ¿Qué has hecho mientras yo hago todo? Gritó y enojada es la de mesa. Entonces, ¿por qué no ayudas un poco con el cuidado de papá? Oye mamá,
¿Puedes recordar alguna vez que ayudaste con el cuidado de papá? ¿Preparaste su ropa? ¿Lo ayudaste cuando se puso de pie? Ni siquiera haces estas cosas, entonces, ¿qué haces? Quiero decir, con cuidarte eres el que hace menos en esta casa. Incapaz de contener mi frustración, golpeé la mesa con la mano mirando a mi madre. Mi padre hacía tiempo que había perdido la esperanza de ser cuidado por mí. Aún así, mi madre hizo todo lo posible para entablar una conversación sobre temas de la televisión o historias que escuchó de Friends durante su rehabilitación, pero cada vez que mi padre comenzaba a hablar y ladraba, mi madre salía rápidamente de la habitación. De él sin hacer nada. Mientras yo reflexionaba sobre estos pensamientos, mi madre permaneció en silencio. Lentamente quitó sus manos de la mesa y me dio la espalda dirigiéndose hacia la cocina. Suspiré preguntándome si mi madre simplemente iba a evitar la conversación y quedarse en silencio. Inesperadamente ella se volvió bastante rápido, se acercó a mí rápidamente agarrando un cuchillo con fuerza con ambas manos. Madre, su rostro estaba increíblemente sonrojado y sostuvo la hoja apuntando en mi dirección. Estaba temblando de ira y su voz era más fuerte de lo que jamás había escuchado antes. Sal de esto. Casa, eres un parásito que vive del dinero de la jubilación de tu padre. En ese momento me di cuenta que ninguna de mis palabras le había llegado a mi madre. Por más que había cuidado a mi padre o trabajado, no era más que una molestia. Encontraré un nuevo lugar y me iré pronto. Retrocedí lentamente manteniendo la distancia mientras hablaba, viendo que mi madre no se movía. Corrí a mi habitación a pesar de que esperaba no sentir nada después de ser rechazado por mi madre naranja. Las lágrimas corrieron por mi rostro, no salieron de tristeza pero de ira intensa. Inmediatamente comencé a tomar medidas. Comencé a prepararme para mudarme ese día. Consulté a un compañero de trabajo que conocía a un amigo que trabajaba en bienes raíces para que me ayudara a encontrar una nueva casa durante mi tiempo libre. Empaqué mis pertenencias en cajas. La búsqueda de una nueva casa no tomó mucho tiempo gracias a la ayuda de mi compañero de trabajo. Una vez que se completaron los preparativos para la mudanza, hablé con mi padre. Papá, ¿puedo hablar contigo un momento? ¿Qué pasa? Le conté todo a mi padre. El maltrato que había soportado por parte de mi madre es terrible. Tenía una vaga sensación de la actitud de tu madre, pero también sentí que estaba causando problemas, así que no podía hablar. Lo siento, papá, en realidad no tienes la culpa. Tenía mis propias preocupaciones cuando estaba saludable, estaba agobiada por casi todas las tareas del hogar, como lavar la ropa y cocinar. Era como si me trataran como a un ama de llaves. Además, ella siempre me exigía dinero y yo también estaba luchando. Mi padre seguía hablando. Veo que papá, has pasado por mucho también, o no, comparado con tus sentimientos. Stacy, no fue nada. Muchas gracias. No, gracias. Poder volver a casa y estar contigo es lo mejor que me ha pasado. Era la verdad, quería estar con mi padre ahora y en él. Futuro. Papá, hay algo que quiero discutir. Tenía un plan en mente sabiendo los sentimientos de mi padre hacia mi madre. Lo compartí con él. Unos días después se decidió que nos mudaríamos mientras mi madre estaba fuera. Mi madre siempre salía de casa temprano todos los miércoles por la mañana para asistir a su clase de baile aula, almorzaba con amigos y regresaba a casa después de las 3 p. Había tomado prestado. No estaba solo, estaba con mi padre. Decidimos alejarnos de mi madre porque como ambos compartimos el deseo de hacerlo. Mientras en el auto mi padre habló de Daisy. ¿Fue esta la elección correcta? Fue una gran oportunidad para estar liberado de cuidar de mí mientras vivimos juntos. Por favor, no digas eso, papá. Quiero vivir contigo. Eso es lo que me hace más feliz. Hagamos lo mejor que podamos juntos de ahora en adelante. Gracias. Terminamos de mudarnos temprano en la tarde y almorzamos en nuestro nuevo en casa. Lo siento, papá, tuvimos que llevar el almuerzo hoy porque no tuvimos mucho tiempo. Es nostálgico. Solía comerlos a menudo antes de que llegaras a casa. No podía encontrar tiempo para cocinar debido al trabajo. Tu madre siempre se quejaba, pero ¿qué podía hacer? Mi padre se rió mientras teníamos esta conversación trivial almorzando juntos. Hola, ¿por qué ambos desaparecieron repentinamente? Me di cuenta por su tono frenético por teléfono que mi madre estaba en peligro. No solo las cosas de Stacy sino también las tuyas desaparecieron. ¿Qué significa esto? Papá y yo decidimos mudarnos juntos. Además, tú nos dijiste que vete, ¿no? ¿Hay algún problema? Ya no tendremos que preocuparnos por vivir ni por los gastos de manutención. ¿Dónde estás ahora?
¿por qué no? No te cuides, por una vez ya nos hemos mudado a un nuevo lugar, no te diré la ubicación, pero compramos un apartamento de lujo, un apartamento de lujo donde vive gente rica, ¿verdad? No bromees conmigo, no hay manera. Ustedes dos pueden permitirse el lujo de que mi madre no pareciera creerlo en absoluto, pero era la verdad. Los dos nos mudamos a un apartamento de lujo lo más cerca posible del hospital donde mi padre estaba recibiendo tratamiento. Regresé a casa, no era que la pensión de tu padre y el saldo alto provienen del dinero de jubilación, junto con el ingreso anual que mencionaste. ¿Crees que podríamos obtener $3,000 cada mes? En cuanto al dinero de jubilación, se acabó el mes siguiente. Al recibirlo revisé el extracto de la tarjeta de crédito y todo se gastó en bolsas de marca, así que supongo que lo usaste bien, por eso estaba apoyando los gastos del hogar. Solías quejarte en todas partes de un marido que afirmaba se volvió dominante y te controló porque ya no podías gastar dinero libremente en esa situación. ¿Cómo podías preocuparte solo por el dinero? Stacey, sabías todo eso y me engañaste. Si tienes tanto dinero, regresa de inmediato por mi madre. Parecía que esa familia, los miembros eran solo billeteras. A ella no le importaba la condición de mi padre y solo se preocupaba por el dinero, a pesar de que su manejo del depósito bancario era descuidado y usaba su tarjeta de crédito a su antojo pensando que no había ningún problema. Me asombró que hubiera logrado vivo así hasta ahora. Mi padre, impaciente con nuestra conversación interminable, se hizo cargo. Incluso si no me escuchas, pensé que podrías escuchar a tu hija. No funcionará. Gracias por todo, mamá, quiero el divorcio. Desde ahora sobre el divorcio, espera papá, ¿qué pasará con mi vida? Serás libre de cuidar de mí y podrás vivir tu vida como quieras. Presentaré el divorcio más tarde, así que acepta que ella realmente no puede pensar en nadie más que en ella misma. Como me sentía exasperado, padre colgó el teléfono sin decir nada. Perdón por hacerte enojar, solo le dije gracias papá al padre, quien habló solo una palabra. Al día siguiente íbamos al hospital para la cita con el padre. Nunca pensé que podríamos vivir en un lugar tan conveniente. Gracias, Stacey. A casa llegamos al hospital en unos 10 minutos. Cuando se abrieron las puertas automáticas de la entrada del hospital nos llevaron. Una madre de atrás estaba sentada en una silla cerca de la entrada. Parecía que nos había estado esperando desde la mañana para encontrarse con nosotros. Tan pronto como ella nos vio, mamá se levantó enérgicamente y caminó hacia nosotros. ¿Cuál fue esa llamada telefónica de ayer? No escuché nada sobre tu salario o tu partida con papá. No permitiré que ustedes dos vivan solos. De repente la mano de mamá se extendió hacia mí y me agarró. Me dijo que también me dejara vivir en un apartamento de lujo. Estaba tan más allá de la ira en ese momento que solo podía mantener la compostura. Es lo que papá y yo decidimos. Por favor, ríndete, ya no te consideraré mi madre. Gracias por todo hasta ahora, pero de ahora en adelante déjame vivir mi propia vida. No lo permitiré, no necesito tu permiso. Más importante, suelta mi mano. Estamos en un hospital. Si continúas interfiriendo llamaré a la policía. En ese momento madre, que había recuperado algo de compostura, finalmente miró a su alrededor. Otros pacientes nos estaban mirando. Alguien que parecía ser un miembro del personal del hospital, acompañado por un guardia de seguridad, caminaba hacia nosotros a toda prisa. Madre me soltó la mano. ¿Está todo bien?, dije sin mirar a la persona que se dirigió a mí. Perdón por la molestia. Ella es mi madre. Tuvimos una pequeña discusión diciendo que miré en la entrada del hospital y en la espalda de Sir. Madre parecía más débil de lo habitual durante varios días después de que esa madre salió del hospital y nos buscó en los alrededores, pero mi madre solo mostró una actitud dura hacia las personas que consideraba más débiles que ella. Después de ser expulsada por el guardia de seguridad y otro paciente de Stronghold la regañó como una persona sospechosa. La madre no estaba dispuesta a divorciarse hasta el final e incluso amenazó con exigir una compensación. Cuando le preguntó a su abogado qué compensación era, aparentemente se dio cuenta de que no podía reclamarla en su posición, aunque trató de llorar y persuadir al abogado de que no podía vivir sola. La abogada Carly la presentó a los centros municipales de asistencia y apoyo social y procedió con los trámites. Finalmente, varios meses después del incidente en el hospital, se concretó el divorcio. El padre decidió vender la casa familiar porque ya no le servía de nada. La madre se opuso vehementemente a la venta de la casa en primero. Sin embargo, tan pronto como se enteró de que recibiría dinero de la venta como parte de la división de propiedades después del divorcio, rápidamente cambió de tono. Su apoyo entusiasta la hizo parecer una persona completamente diferente.
Suspiramos juntos al darnos cuenta de que había sido una persona que ganaba dinero. Persona motivada todo el tiempo después de que mi padre vendió la casa familiar comenzamos a disfrutar de una vida estable. Durante el día iba a trabajar con más frecuencia, además, la condición de mi padre empeoró gradualmente debido a su edad, el médico sugirió considerar trasladarlo a un centro de atención y estábamos luchando con esa decisión después de acostumbrarnos a esta nueva vida. Un día hubo una llamada de un número desconocido pensando que podría ser trabajo calificado. Respondí, pero era la voz de mi madre Daisy. Casi me quedo sin ahorros a pesar de que solo habían pasado unos meses desde que recibió el dinero de la venta de la casa. Parecía que sus ahorros estaban casi agotados. Entonces, ¿puedes darme un poco de dinero? Considéralo mi último acto de piedad filial. No tengo dinero para darte. Papá y yo vivimos felices juntos. ¿Puedes dejar de molestarnos? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo puedes decirle eso a tu madre? Tienes un buen trabajo en una gran empresa, así que muéstrale algo de gratitud a tu madre. No me contactes más después de intercambiar palabras. Colgué el teléfono más tarde. Ella llamó repetidamente desde diferentes números. Mi madre no se dio cuenta del mecanismo de bloqueo de llamadas. Por un tiempo, pero finalmente descubrió que podía comunicarse si llamaba desde un teléfono diferente. Truco: y las llamadas dejaron de llegar después de que el padre se enteró de la situación de la madre a través de conocidos mutuos. Después de que se le acabaron los ahorros, ella vivía en un apartamento deteriorado en las afueras, trabajaba a tiempo parcial para llegar a fin de mes, no tenía tiempo para pasatiempos y parecía que apenas se las arreglaba. Vivir sola. Me pregunto si finalmente podré vivir como un ser humano. Padre dijo, tal vez la he malcriado demasiado. Yo también lo pensé y murmuré suavemente preguntándole a padre, ¿estás feliz ahora? Padre me sonrió y dijo, por supuesto, gracias Stasi.